Estimados alumnos, en el presente video vamos a abordar el régimen patrimonial matrimonial argentino. Es decir, qué sucede con los bienes, con la gestión de los bienes y con las deudas una vez que una persona ha celebrado con otra su matrimonio. Bien, en el nuevo Código Civil y Comercial, los cónyuges podrán optar por dos regímenes patrimoniales matrimoniales. Por un lado tenemos el régimen de comunidad, que es el régimen legal supletorio, es decir, que si nada digo, automáticamente vamos a quedar regidos por el régimen de comunidad, y los cónyuges también podrán optar por el régimen de separación de bienes. Tenemos que tener en cuenta que esta opción se realiza al momento de contraer matrimonio, e incluso durante la vida matrimonial los cónyuges pueden ir variando de régimen, comenzar con el régimen de comunidad, luego pasarse al régimen de separación de bienes y así sucesivamente. ¿Cuál es el único límite que pone la ley y que impone la ley? Es que los cónyuges se mantengan en el mismo régimen al menos durante un año, ¿sí? Una vez que yo estoy durante un año en determinado régimen, puedo luego avanzar y cambiar y hacer la opción por el otro. Vamos a comenzar con el régimen de comunidad, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este régimen de comunidad? Dijimos recién que es un régimen legal supletorio, es decir, que si los cónyuges no hacen la opción por el régimen de separación de bienes, automáticamente quedan insertos en el régimen de comunidad. A su vez decimos que esta comunidad va a ser restringida a los gananciales, ¿sí? Los únicos bienes que van a formar esta masa de comunidad son los bienes gananciales, que son aquellos que se adquieren con posterioridad al matrimonio a título oneroso. A su vez decimos que el régimen de comunidad es de gestión separada con tendencia a la gestión conjunta. Es decir, como regla, cada cónyuge dispone y administra libremente de sus bienes propios y de los gananciales que ha adquirido a título legítimo, pero es con tendencia a la gestión conjunta, ya que para disponer de ciertos bienes se va a requerir el asentimiento de su cónyuge. Por último, decimos que es de separación de deudas, es decir, cada uno de los cónyuges responde por sus deudas con sus bienes propios y con los gananciales que administra, ¿sí? Excepto la responsabilidad solidaria por deudas, que es cuando uno de los cónyuges ha contraído esta deuda para el sostenimiento del hogar o el sostenimiento de los hijos y la educación de los hijos. Y por último decimos que es de partición por mitades, es decir, en el régimen de comunidad, una vez que el matrimonio se disuelve, ya sea por muerte, ya sea por divorcio, toda esta masa de bienes gananciales van a ser partidos a la mitad. Uno quedará para un cónyuge y la otra mitad para el otro cónyuge. ¿Qué sucede con el régimen de separación de bienes? Es decir, esta otra opción que tienen los cónyuges frente al régimen patrimonial matrimonial argentino. Bien, en el régimen de separación de bienes, cada cónyuge conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales. Es decir, acá no vamos a hablar de bienes propios y de bienes gananciales, sino que cada cónyuge va a tener sus bienes personales, es decir, los que vaya adquiriendo. La única salvedad, y que esta norma es de orden público, es que uno de los cónyuges no puede disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella sin el asentimiento de su cónyuge. Es decir, en principio tengo libertad de disposición y administración de mis bienes personales, pero por una norma de orden público, la vivienda familiar, para disponer de esta vivienda familiar, de los muebles que le integran o transportar estos muebles, voy a requerir el asentimiento de mi cónyuge. Es muy importante saber que tenemos un régimen primario. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos lo que se ha dado en llamar un régimen primario. ¿De qué se trata este régimen primario? Bien, son normas de orden público que van a estar presentes tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación de bienes, ¿sí? Es decir, es indistinto cuál sea el régimen que yo elija, ya que el régimen primario en este caso son normas que se van a aplicar a ambos regímenes patrimoniales matrimoniales. Es por ello que, vuelvo a insistir, son normas de orden público que se aplican ya sea que los cónyuges hayan optado por el régimen de separación de bienes o se encuentren en el régimen de comunidad. Bien, ¿y de qué se trata entonces estas normas de orden público que intentan justamente y son base de la protección familiar? Bien, primero el deber de contribución, ¿sí? Los cónyuges deben contribuir a su propio sustento y al de los hijos que tengan en común, ¿sí? Entonces esta norma se va a aplicar a cualquiera de los dos regímenes.
El asentimiento para disponer de la vivienda familiar, esto lo vimos recién, sea cual sea el régimen por el que opten los cónyuges para disponer de la vivienda familiar, de los muebles que están dentro de ella y para transportar estos muebles fuera de la vivienda, sí o sí voy a requerir el asentimiento de mi cónyuge. Y por último tenemos la responsabilidad solidaria por deudas. E insistimos en lo mismo, sea cual sea el régimen en el cual estén los cónyuges, si la deuda ha sido contraída para sostener el hogar, para el sostenimiento de los hijos, para la educación de los hijos, en este caso ambos cónyuges van a responder solidariamente por esa